su presencia. Agradecemos su presencia en este espacio que hemos llamado los Foros para la Salud Pública, organizados desde la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. En esta ocasión, el Foro para la Salud Pública lo estamos organizando desde la Maestría de Salud Ocupacional. Y el tema que se va a presentar el día de hoy es Medicina de Enlace, Ocupacional Preventiva, Predictiva y Genómica, un enfoque desde la salud ocupacional hacia las especialidades clínicas, un tema muy novedoso, con un título muy atractivo, y entonces pues estamos a la expectativa también de esta presentación. Los foros para la salud pública se constituyen en un espacio académico que permiten el encuentro entre la academia, la sociedad civil, los diferentes sectores sociales y el gobierno para generar discusiones abiertas, positivas y claras sobre temas de interés para la salud pública. El propósito general de este foro es la divulgación de información sobre la necesidad de la prevención médica en salud ocupacional y los caminos para poder hacerlo eficientemente. Se han planteado dos objetivos, que son el describir el enfoque genómico y cómo se realiza con la salud ocupacional, y el de definir la medicina predictiva clínica y la medicina de enlace ocupacional y su aporte en la salud ocupacional. En esta ocasión hemos invitado a la doctora Marcela Perengués, quien es bacterióloga y laboratorista clínica de la Universidad del Valle, con un magíster en Ciencias Biotecnología de la Universidad de ICESI y es coordinadora de la Unidad de Medicina Genómica de la Clínica Imbanaco, y el doctor Alberto José Cobo Borrero, médico, magíster en Salud Pública, magíster en Salud Ocupacional de la Universidad del Valle, docente de la Escuela de Medicina y de Salud Pública de la Universidad del Valle. Antes de dar inicio con una introducción que nos hará el profesor Alberto José Cobo, yo quiero invitarlos a que nos acompañen con un minuto de silencio que vamos a hacer en memoria del profesor Jorge Irne Lozada Montenegro, quien fue un profesor, un compañero, un amigo muy especial, egresado de la primera cohorte de la Maestría de Salud Ocupacional, que nos acompañó como docente desde hace más de 12 años en la universidad. Además de ser docente de nuestra Universidad del Valle, fue docente de otras universidades, y yo creo que muchos de los que estamos aquí en este momento asistiendo fuimos compañeros o fueron estudiantes del profesor Jorge. Que sea este el momento para darle donde quiera que esté, que sé que está muy bien en compañía del Altísimo. Todo el apoyo, agradecimientos por todo el apoyo que nos dio siempre en la maestría, por todas las enseñanzas que recibimos de él, tanto sus compañeros como sus estudiantes, y de verdad que lo vamos a recordar siempre. Que en paz descanses, Jorge. Te recordaremos con mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este minuto de silencio. Damos entonces paso a la introducción que va a realizar el profesor Alberto José Cobo,
sobre cómo enlazar este concepto de prevención en salud ocupacional en la práctica médica ocupacional. Bienvenido, doctor Cobo, y tiene usted la palabra. Doctor Cobo, tiene cerrado el micrófono. Listo, gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro que espero sea de mucho interés para ustedes. Quisiera mostrarles una sola diapositiva inicialmente. Vamos a ver si puedo. Ok, sí pude. A veces la tecnología nos atropella. Ok, bueno, para hablar de medicina ocupacional de enlace y hablar de medicina genómica y medicina predictiva y preventiva, hay que retornar un poquito a los inicios de lo que fue la medicina ocupacional. La medicina ocupacional está conformada por dos condiciones, una medicina preventiva y una medicina del trabajo, pero en la práctica general, los médicos ocupacionales han derivado más hacia la medicina del trabajo que hacia la medicina preventiva. Y los saludistas públicos han derivado más hacia la medicina curativa que hacia la medicina preventiva. Entonces, hoy en día lo que tenemos básicamente en la cabeza de las EPS y las medicinas prepagadas son seguros de enfermedad y no seguros de salud, porque nos hemos olvidado de una parte integral importante, que es que nosotros estamos desde el punto de vista médico no solo para curar, sino para evitar que las personas se enfermen. Y desde ese punto de vista es que hemos enfocado este foro de la salud pública de hoy. Cuando uno busca medicina ocupacional de enlace en la biblioteca de medicina de los Estados Unidos, PubMed, se encuentra este hallazgo, 4 resultados. O sea que es un área tremendamente nueva, es un área que apenas se inicia alrededor de los 1960 y es el tópico donde se integran la medicina preventiva, la medicina del trabajo y las especialidades clínicas. Tiene múltiples enfoques y hoy vamos a tocar 2 o 3 de ellos. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que disfruten el foro. Muy amable. Sigue Marta, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Cobo. Entonces, con esta corta introducción que nos realizó sobre lo que es esto de la medicina de enlace ocupacional, voy a darle la palabra a la doctora Marcela Berengués, directora de la Unidad Genómica de la Clínica Impanaco, quien nos va a hablar sobre medicina genómica y salud ocupacional. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Cobo. Muchas gracias por esta oportunidad. Como decías al principio, Marta, precisamente este tema es un tema muy novedoso, muy llamativo. Y parte de lo llamativo es lo poco que se conocen incluso por nuestros propios especialistas, ¿no? Como bien y muy válido el ejemplo que da el doctor Cobo, nada más en la información científica disponible que podemos encontrar, o sea, por ahora sigue siendo información limitada, pero bueno, espero que al menos puedan estar contextualizados con los que les voy a mostrar y estoy presta a cualquier inquietud que tenga. Les voy a compartir la pantalla. Marta, tú me ayudas confirmándome, por favor, si se ve la pantalla. Sí, se está viendo. Perfecto. Se ve como distorsión. Yo veo como distorsionada la imagen. Bueno, va a seguir. Listo. Medicina genómica y salud ocupacional. Entonces, primero, para todos, hacer como un pequeño recorderes y contextualización de lo que es la información genética, el ADN y de dónde parte todo esto que entra dentro de este campo de medicina genómica. Entonces recordemos
que el ADN es la molécula de la vida, ya contiene toda la información relacionada con las instrucciones que necesita una célula para su reproducción, su desarrollo y también todos los organismos vivos. El ADN también es un sistema de almacenamiento de información muy amplio que sin embargo está compuesto solamente por 4 sustancias prácticamente, que son adenina, guanina, timina y citosina, organizadas de tal forma que hace que en todo el ADN que podamos tener en una célula llegue a haber más de 6.000 millones de estas sustancias formando una hebra de ADN. De ahí también empezamos a relacionar ahora el concepto de genes y cromosomas. Si el ADN es esta molécula que contiene, formada por estas sustancias que además contiene la información para el desarrollo de la vida, entonces también están después unas estructuras o algo que conocemos como genes y cromosomas. Dentro del ADN o la forma en que está organizado el ADN es precisamente en unas regiones que conocemos como genes, que podemos decir que se trata de unos pedazos o secciones de toda esa molécula de ADN y que a la vez esos pedazos o esos genes están compactados u organizados de tal forma que toda la molécula forma lo que se llaman unas estructuras conocidas como cromosomas, que son básicamente el ADN enrollado alrededor de unas proteínas conocidas como histonas. Dentro de esos cromosomas, entonces acá una vista un poco más cercana, los cromosomas entonces están formados por la cadena de ADN fuertemente empaquetada alrededor de unas proteínas llamadas histonas. Y hay segmentos de esos cromosomas o de esa cadena de ADN que corresponden a genes. Los genes entonces son las unidades de la herencia que consisten en esa secuencia de ADN que está en un cromosoma y que proporciona instrucciones para el funcionamiento de la célula. Los cromosomas están presentes normalmente en pares. Se hereda una mitad por parte de mamá y otra mitad por parte de papá. A excepción de los cromosomas o de la información genética que hay en células germinales. Esto que vemos aquí en esta imagen, en el recuadro, es un cromosoma, el cromosoma X, y vemos que hay unas secciones marcaditas. Esas secciones seguramente han tenido la oportunidad de pronto de verlas cuando exploran este tema de genética en artículos científicos donde hablan respecto a la ubicación de genes dentro de los cromosomas. Resulta que en un cromosoma pues hay muchos genes relacionados con el funcionamiento de la célula. Y esos genes son los que permiten llegar a obtener las proteínas que se necesitan para el adecuado funcionamiento celular. Pero al tener alguna alteración en alguno de esos genes dentro del cromosoma, lo que puede llegar a suceder es que la proteína finalmente no se produzca. O que si se produce en una cantidad inadecuada o se produce afuncional, con modificaciones que no le permiten cumplir las funciones que requiere la célula para el mantenimiento de la vida. La información genética, entonces, ¿cómo está dentro de la célula? Si esta es una célula, hablamos que este círculo aquí naranja, como color naranja, es la célula, y la célula va a tener dentro de su núcleo el material genético organizado en cromosomas. Entonces vamos a tener el ADN nuclear, pero también hay un ADN mitocondrial, porque la mitocondria de la célula tiene su propio ADN. Cuando hablamos de genoma, tenemos que contemplar tanto el ADN que tenemos a nivel del núcleo como el ADN que tenemos a nivel de mitocondria. Y los cromosomas solamente son las estructuras que van a estar organizadas a nivel del núcleo. Ya aquí vemos una fotografía electrónica de los cromosomas y acá vemos o relacionamos cómo los cromosomas están formados por las cadenas de ADN compactadas y que a la vez dentro de la cadena de ADN hay segmentos que conocemos como genes. También podemos haber escuchado hablar seguramente de lo que son unos alelos, ¿ya? O que los genes, lo que decíamos hace rato, uno puede ser heredado del padre, otro puede ser heredado de la madre, y así mismo están organizados dentro de los cromosomas. Tener en cuenta
que un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo tiene dos alelos para cada gen porque uno es heredado del padre y otro es heredado de la madre. Entonces, si tenemos dos alelos para un gen, pues ese gen en este caso es el mismo, el gen A. En ambos casos, ya sea heredado del padre o heredado de la madre, tiene un alelo correspondiente en el cromosoma según de cada individuo, de padre o de madre. Y eso permite también aumentar la variabilidad genética de cada individuo. Cuando se analiza el genoma o cuando se hace un análisis genético, siempre se analizan ambos genes. Y cuando hay una mutación puede suceder en una sola copia o en un solo alelo o en ambos alelos. Dependiendo de dónde se dé la mutación, de cuáles son de si es un alelo afectado o son los dos, asimismo está relacionado con la gravedad. Listo. Entonces vamos a tener una información genética de tipo germinal y otra información genética de tipo somático. Tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta este tipo de conceptos para entender este impacto de la medicina genómica en todos los campos de especialidades clínicas. En cuanto al ADN germinal, pues el ADN germinal es el que está en los óvulos o en los espermatozoides. ¿Ya? Y precisamente es el que va a permitir que se transmitir información genética o que se herede información genética a los hijos. El ADN somático, en cambio, es un ADN que va a estar en tejidos. Es de tipo germinal porque finalmente viene gracias a la herencia que nos dan nuestros padres, padre y madre, en la información genética. Pero cuando hay una mutación en el ADN somático, no necesariamente significa que esa mutación se puede heredar a los hijos. En cambio, mutaciones en el ADN germinal definitivamente van a ser mutaciones que se van a heredar. Cuando hablamos de genética o medicina genómica, principalmente se va a hacer un énfasis en el estudio de la información genética que se hereda, que causa riesgo para enfermedades o situaciones que hacen que un paciente o un individuo tenga predisposición a desarrollar ciertas condiciones debido a que sucedió un evento de una herencia de una variante genética. Sin embargo, también pudiera suceder que hay mutaciones que no se heredan, pero que se dan ya que son de tipo somático. Entonces, básicamente tenemos lo que se conocía comúnmente como el dogma de la biología celular, que es que precisamente de la información que tenemos en el ADN es donde se va a transcribir al ARN y vamos a poder tener una traducción a una proteína específica que va a tener una función definida dentro de un órgano o tejido. Por lo tanto, también vamos a tener genes que pueden estar normales sin ninguna alteración, sin ninguna variante asociada, que puedan producir una proteína completamente sana, pero también vamos a tener ocasiones en las que tenemos genes mutados que pueden llegar a producir una proteína dañada, como habíamos visto previamente. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos previos de lo que es un gen, un cromosoma, de lo que es el ADN, de lo que es la información genética, pues tenemos ya una definición de genoma, ¿ya? Donde el genoma es el conjunto de todo el ADN de un individuo. El 98% del genoma son regiones codificantes, regiones intergénicas e intrones, y el 98% son regiones no codificantes que corresponden a las regiones intergénicas y a los intrones, mientras que el 2%, del 1.5 al 2%, es una región codificante. Entonces, ¿qué hay que tener presente aquí? Que de todo el material genético de una persona, de todo el genoma de una persona, solamente cerca del 2% es la información que actualmente conocemos que va a ser traducida en proteínas y que por lo tanto conocemos su función específica a nivel celular. Y al conocer esa función, también podemos conocer
cuáles son los efectos de una alteración o alguna mutación en alguno de esos genes. El genoma contiene alrededor de 20.000 genes que están localizados normalmente en los 23 pares de cromosomas que les mostraba al principio. Cada cromosoma puede llegar a tener entre 500 y 1.000 genes. ¿En qué casos analizamos todo este material genético o todo el genoma? Cuando tratamos de encontrar la causa de una enfermedad que se sospecha que pueda ser genética o hereditaria, de tal forma que podamos prevenir enfermedades en el futuro. Esto según un artículo de Craig Venter, del que les voy a hablar también un poco más adelante. Entonces, tenemos que dentro del núcleo de cada célula vamos a tener 23 pares de cromosomas. Todo esto va a conformar el genoma, y ya que todos estos cromosomas están formados precisamente por la cadena del ADN, las cadenas de ADN que se compactan formando estas estructuras. Y tener en cuenta también, esta imagen me gusta porque aquí podemos ver, por ejemplo, en verde, lo que sería una región que represente un gen, mientras en negro las regiones que hablamos intergénicas. Entonces, en este caso, las regiones en verde, por ejemplo, son las que van a dar origen o van a poder producir una proteína que son funcionales, mientras que las regiones intergénicas su función específicamente no está relacionada con la producción de una proteína, sino que actualmente ya se conoce que son regiones relacionadas más con la regulación. Pero en realidad lo que se conoce actualmente, la información del genoma que se conoce actualmente todavía es muy limitada. Vamos mucho más rápido en desarrollar tecnologías para el análisis del genoma y tener grandes bases de datos con información genética de individuos que en la capacidad que tenemos de interpretar toda esta información, y esa es una limitante a tener en cuenta desde cualquier foco de la medicina. La genómica en la salud humana. Pues la genómica en la salud humana podemos verla desde la ciencia, donde estudia el mapeo, la secuenciación y el análisis de genomas, facilitando la identificación y comprensión de genes a nivel estructural y funcional. Eso es lo que nos permite la genómica desde la ciencia. También se convierte en un nuevo fundamento científico de medicina, porque con el cuerpo de conocimientos que hay, que se tiene o que se puede llegar a lograr que crezca mucho más, con las tecnologías de diagnóstico que tenemos actualmente y las herramientas terapéuticas que se están desarrollando, ofrece también un enfoque muy diferente y una manera mucho más acertada o de precisión de llegar a los pacientes y de tratar determinadas condiciones en los individuos. Desde la prevención, la medicina genómica o la genómica brinda múltiples oportunidades para entender, diagnosticar, prevenir y tratar de manera más adecuada muchas enfermedades. Y la medicina genómica, entonces, estaríamos hablando de que se trata de que tiene una utilidad clínica que está en continuo crecimiento actualmente y es aplicable a las diferentes especialidades y subespecialidades médicas. La información del genoma pues brinda información entonces sobre muchas enfermedades. Ya, principalmente pues se trata de enfermedades hereditarias porque es la información que pasa de una célula a otra o de padres a hijos. Dentro de las categorías de enfermedades que se puede tener información, pues está principalmente de lo que más seguramente escuchamos hablar, de susceptibilidad al cáncer, enfermedades cardiovasculares, alteraciones del sistema inmune, alteraciones endocrinas y metabólicas, trastornos neurológicos, salud de los órganos, enfermedades recesivas, enfermedades de las cuales podemos ser portadores y no manifestar la enfermedad, pero sí podríamos heredarla a nuestra descendencia. Craig Venter, dentro de su instituto, que se especializa precisamente en el estudio del genoma humano, tiene muchas publicaciones y dentro de ellas tiene unos datos que resaltan, unas conclusiones que han permitido resaltar
que el porcentaje de portadores asintomáticos de una enfermedad genética actualmente puede estar cerca del 86%, ¿ya? Y son enfermedades que se pueden transmitir a los hijos si es también portador de esa misma enfermedad, que son las enfermedades recesivas. Está también una información de un 7% de individuos que presentan alelos de riesgo relacionados con enfermedades multifactoriales. Enfermedades genéticas multifactoriales hace referencia a que puedo tener una variante genética de riesgo para una enfermedad, pero que esa variante no va a representar ningún riesgo real, al menos que yo tenga una exposición previa a algún químico, alguna sustancia, algún estilo de vida. Entonces, solamente bajo ciertas condiciones se desarrolla la enfermedad. Adicionalmente, también nos brinda información respecto al 5.1% de casos de portadores de enfermedades recesivas con signos de patología, o sea, de esas enfermedades que en realidad se pueden transmitir a los hijos. Y un 2.4%, se encontró un 2.4% en la presencia de variantes patogénicas en genes relacionados con la ACMG59, que tiene que ver con las variantes genéticas que están asociadas a la aparición de una enfermedad en la edad adulta con suficiente evidencia científica y clínica. Como conclusiones, sacaron que 1 de cada 6 personas podían presentar variantes genéticas que aumentan el riesgo de enfermedades, principalmente cardiovasculares, dislipidemias, diabetes y otras patologías endocrinas. Importante tener en cuenta que estos estudios se realizaron en Estados Unidos. 8.6 de cada 10 personas son portadoras de una enfermedad monogénica que pueden transmitir a sus hijos, y 1 de cada 10 personas presentan signos de enfermedad sin saberlo. Esta información plantean ellos que permite precisamente modificar hábitos de vida y tratar precozmente el posible riesgo o la complicación que puedan llegar a tener los individuos. Eso era en cuanto al estudio de genoma. Pero entonces tenemos otro tipo de estudios que se pueden dar dentro de la parte de medicina genómica, que es el estudio del exoma. Yo les mostraba hace rato que dentro del ADN tenemos regiones que codifican que son genes que codifican para diferentes proteínas, que corresponde a cerca del 2% del material genético, y otras regiones intergénicas que no son codificantes. Toda el ADN codificante, todas estas regiones que corresponden a genes y que codifica para proteínas, es lo que corresponde al exoma, ¿ya? El exoma, entonces, constituye alrededor del 2% del genoma. Y existen alrededor de 180.000 exones en todo el genoma. Normalmente es la información que actualmente se tiene como más relevante del genoma. ¿Por qué? Pues porque precisamente es la que codifica para las proteínas y es la que permite que funcione la maquinaria celular. ¿Por qué motivo secuenciamos el exoma? Porque podemos decidir secuenciar genoma o secuenciar exoma. Secuenciamos exoma porque más del 80% de las mutaciones están presentes en el exoma como causantes de enfermedad conocidas que están localizadas en diferentes exones o que corresponden a diferentes genes. ¿Cuándo se usa? Cuando tratamos de encontrar la causa de una enfermedad que sospechamos que puede ser genética. Entonces, por un lado tenemos genoma completo. El genoma incluye región intergénica y regiones intergénicas y región codificante. Y la otra parte, que es el exoma, solamente hace referencia a regiones codificantes. Aquí está, entonces tenemos los exones, que son las regiones codificantes, y los intrones, que son las regiones intergénicas o no codificantes. En el exoma solamente estudiamos los exones, mientras que en el genoma vemos absolutamente toda la información.
Cuando entonces tenemos conocimiento respecto a qué es todo el genoma y qué son qué es el exoma que corresponde a todos los genes, pues entonces también podemos tener idea de lo que es el genotipo y lo que podemos entender qué es el genotipo y qué es el fenotipo. Entonces, en el genotipo de una persona precisamente está todo lo que tiene su ADN, todo lo que es su genoma, todo lo que se puede caracterizar a nivel de genoma. Sin embargo, este genotipo o el genoma de la persona, con unas condiciones ambientales dadas o específicas a las que la persona esté expuesto o de acuerdo a su estilo de vida, pues me va a generar un fenotipo. Y en el fenotipo es donde vamos a ver precisamente la manifestación de diferentes condiciones clínicas. Entonces vamos a tener enfermedades monogénicas o enfermedades mendelianas dependiendo de los genes que estén afectados, si va a ser solamente un paciente enfermo o si va a ser solamente un paciente portador o va a pasar ya a un paciente enfermo, enfermedades de las que tenemos condiciones de las que tenemos alto riesgo de padecer enfermedad, eso que va a depender de los genes que estén asociados, enfermedades multifactoriales, los que dependen de genes y del medio ambiente. Vamos a tener en el genotipo rasgos genéticos, información farmacogenómica, y dentro de todas estas categorías es lo que se conoce actualmente o lo que se está estudiando actualmente y la información que tenemos para definir qué genes son relevantes a estudiar dependiendo de las condiciones que tenga el paciente o que tenga el individuo. Entonces, si sabemos que existen cerca de 20.000 genes para estudiar que están relacionados con la producción de diferentes proteínas, pues también es importante que saber que la información que tenemos todavía de esos 20.000 genes y de ese efecto en las proteínas sigue siendo limitada. No es que conozcamos todo el gen y sepamos en verdad cuál es el efecto real de cualquier variante asociada a ese gen. No, conocemos específicamente unas variantes que están ya registradas, información que tenemos actualmente asociadas con diferentes fenotipos de pacientes. Pero el genotipo tiene tanta información todavía que se dice, y hay publicaciones actualmente que dicen que la información que en este momento es útil para nosotros y de verdad entendible desde la parte clínica de todo el genoma humano no es ni siquiera el 10%. Por lo tanto, tenemos más del 90% de una información genética de los individuos que en realidad no sabemos hacia dónde nos puede llevar o qué podemos descubrir en el futuro. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo es, por ejemplo, lo que ha pasado con el coronavirus, tema que no puede dejar de mencionarse en cualquier foro con temas de salud. Hasta el año pasado, los genomas completos que se realizaban incluían pues unas variantes de riesgo para diferentes condiciones. Después, con el efecto del coronavirus, los estudios que se han hecho, los descubrimientos que se han hecho directamente del virus, pero también de la genómica de los pacientes o de la genética de los pacientes en la respuesta a la infección por coronavirus, nos ha permitido también descubrir en publicaciones que incluso salieron en noviembre del año pasado en Nature, donde nos dice, ya nos caracteriza alrededor de 40 variantes genéticas que están relacionadas con el riesgo de padecer enfermedad grave por coronavirus. Esa información no era disponible, no estaba antes disponible, antes de que sufriéramos los efectos de esta infección, antes de que apareciera esta infección. Sin embargo, las variantes genéticas siempre han existido. Esas variantes genéticas han estado a lo largo de la existencia de los individuos, pero no cobraron relevancia sino hasta el momento en que se tuvo la necesidad de estudiar, se tuvo la necesidad de explorar ya esas variantes genéticas asociadas. Entonces, de la misma manera, nosotros siempre decimos desde la medicina genómica y el abordaje técnico de todos estos estudios es que la información que brindan es información relacionada con el conocimiento que se tiene actual del genoma y el conocimiento que se tiene actual del ambiente. ¿Que es mucha información la que se conoce? Sí,
pero hace falta todavía muchísimo por conocer, muchísimo seguramente por definir qué tiene impacto clínico y qué no. Acá entonces igual vamos a tener unas variantes que heredamos y otras variantes que aparecen de nuevo. Esto es importante porque entonces eso significa que un estudio genético solamente me va a dar información de variantes heredadas, pero no de variantes que puedan aparecer de nuevo, al menos que busquemos de manera muy específica, y además nos tenemos que saber direccionar muy bien, o los médicos tienen que saber direccionar bien, así es una variante que apareció de nuevo, cuál es el riesgo que tiene entonces esa familia o ese núcleo familiar a partir de la descendencia de quien tiene esa variante, de también llegar a acarrear con esa variante. La variabilidad genética nos habla precisamente de que estas variantes en cada individuo establecen una referencia, como un marco de referencia en cuanto a que el genoma, no podemos hablar de un genoma, de que el genoma es genérico, ¿ya? El genoma de referencia es por ejemplo, el primer genoma humano que se secuenció en el 2003 que se finalizó el proyecto. Tenemos ese primer genoma humano y tenemos ese primer genoma humano de referencia, pero cada persona entonces va a tener un genoma genérico, desde el punto de vista que cada persona va a tener unas variantes asociadas precisamente con que mi color de ojos es diferente al color de ojos de mis compañeros, de que mi color de cabello es diferente, de que soy más alta, soy más baja, de que posiblemente tenga variantes genéticas relacionadas con tener una vida más longeva que otros. Esa variabilidad genética es lo que llaman, entre comillas, genoma genérico. ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las variantes en el genoma son patológicas. Esto es importante. Cuando hablamos de una variante, normalmente podemos hacer una referencia no muy acertada a decir que son unas mutaciones, pero en realidad son unos cambios. Son unos cambios que pueden ser patogénicos, pueden ser no patogénicos, y eso va a depender del tipo de variante hacia que se asocie. Y también para poder conocer si es patogénico, si no es patogénico o qué esperar de dichas variantes, estamos a expensas de lo que se haya estudiado actualmente, de la información con la que se cuenta en la actualidad. Si esa información es limitada, pues también no vamos a tener suficiente evidencia para hablar de la categorización de las diferentes variantes que se tengan. Hay regiones entonces también no codificantes del ADN que se ha visto que en esas regiones no codificantes, o sea, por fuera del exoma, pueden presentar una tasa de variantes o de mutaciones mucho más altas que en regiones codificantes. Y eso todavía está en estudio de mirar cuál es el impacto final. Una persona entonces puede llegar a presentar cientos de variantes frente al genoma de referencia y aún así estar sana. Las variantes pueden ser negativas, pueden ser de significado incierto y pueden ser positivas. Negativas para genes analizados es si está relacionado o no con la presencia o con el desarrollo de alguna enfermedad. Positivas es que positiva tiene que ver con que está la variante genética, pero no se sabe si ese cambio puede ser dañino o no para la persona. Eso depende de la clasificación que haya ya en las diferentes guías. Y de significado incierto, normalmente no tienen suficiente evidencia para determinar si es dañina o no. Teniendo en cuenta todo esto del estudio del exoma, el estudio de genoma, el estudio de genes, hay una nueva rama que se desprende aún más y que nos ha complicado incluso más la vida, que es la epigenética, ¿ya? Donde la epigenética se ha estudiado que ya está relacionada con mecanismos de regulación heredables que controlan la expresión de los genes sin afectar la secuencia del ADN. O sea que la epigenética de alguna forma nos da información sobre la adaptación del individuo al entorno. Y que está mediada por modificaciones selectivas en regiones del ADN que no son necesariamente dentro de los genes, sino en regiones intergénicas. O sea, en todas esas regiones que todavía hace falta mucho por explorar, o sea, en el 98% del genoma.
Cada tipo celular tiene un programa genético diferente, de modo que únicamente se expresan los genes que se necesitan, pero entonces los que no se necesitan, ¿qué está pasando con ellos en el momento? ¿Qué pasa con todas las regiones intergénicas? Dentro de todo eso, para descubrir esta información, para tener más clara esta información, está esta rama de la genómica, la epigenética, que está estudiando todo esto y que podría estar muy relacionado con esa respuesta o ese efecto que puede tener de un individuo expuesto a diferentes condiciones ambientales. Regiones en el ADN que permiten el estudio de la epigenética. Son variantes que suceden en todo el ADN, ya sea desde el mismo proceso de empaquetamiento para formar cromosomas con las proteínas, con las histonas, o porque hay regiones del ADN que se metilan, o porque hay unos ARN de interferencia que se unen al ADN e impiden la transcripción de las proteínas que se necesitan o lo cambian por otras proteínas. En fin, o sea, la información todavía está en continua exploración a pesar de que todos los datos ya están disponibles. Pero, retomando un poco lo que decía el doctor al final respecto a todas las especialidades clínicas que están involucradas en la medicina genómica, precisamente uno de los objetivos es llegar a lograr que la medicina genómica impacte dentro del sistema de salud, dentro de las clínicas, mostrando que tiene que ser integral y transversal a todas las especialidades que tienen que ver con la atención de un paciente. No podemos, la medicina genómica no puede estar por fuera o aparte de oncología, aparte de ortopedia, aparte de medicina interna, aparte de hematología. La medicina genómica debe impactar en cada una de las especialidades o impacta en cada una de las especialidades. Y para conocer su impacto necesitamos formación de nuestros especialistas en medicina genómica. Y el impacto de esta medicina genómica, entonces, pues obviamente no se queda por fuera lo que es salud ocupacional. Dentro de salud ocupacional, la información que existe de medicina genómica es limitada, a pesar de que desde hace ya muchos años o varios años se empezó a hablar de qué consecuencias iba a traer o cómo iba a manejarse la medicina genómica dentro de las actividades laborales de los individuos, dentro de la salud ocupacional. Hubo unas publicaciones aquí en Colombia precisamente de un bacteriólogo donde precisamente en el 2012 él hace una revisión como cuál es esta relación de genética y salud ocupacional, determinando qué es lo que se conocía hasta el momento de la genética, todas las oportunidades que teníamos desde los datos genómicos para identificar riesgos en la población a padecer diferentes condiciones, pero al final dejando un interrogante como una conclusión que finalmente deja un interrogante respecto a la parte ética, de la parte legal. En este otro artículo evalúan el riesgo de cáncer en personas expuestas ocupacionalmente a solventes orgánicos. Hacen el estudio de polimorfismos en unos genes y ellos acá, pues no fue una muestra significativa, pero es un acercamiento donde ellos dicen sí. En pacientes que tienen estos polimorfismos en estos genes y que están expuestos a estas determinadas sustancias, vimos que hay un mayor riesgo de enfermedad, de padecer la enfermedad, pero resulta que también hay riesgo en pacientes que no están expuestos a estas sustancias. ¿De qué va a depender? De la variante genética que de pronto se ha heredado, del juego de polimorfismos que estén jugando allí un papel importante en esas mutaciones que se detectan y que están asociadas a la susceptibilidad a cáncer y a otras enfermedades. Entonces, dentro de las revisiones que probablemente ustedes han podido hacer o les han mencionado, en España tienen esta enciclopedia de bioderecho y bioética. La recomiendo desde el punto de vista que tiene para la parte genética, tiene un análisis
que toma mucho la parte legal, la parte científica y el impacto a nivel de la salud de los pacientes en el ámbito o los individuos en el ámbito laboral. ¿Ya? Entonces, dentro de esta cátedra de Derecho y Genoma Humano, precisamente se explora si esta información genética, si tener a disposición la información genética de los individuos en verdad representa una ventaja o una desventaja para el individuo. Sin embargo, al final nos dice es una ventaja porque podemos conocer y podemos ser mucho más acertados en tratar y en identificar y categorizar a los individuos para poderles dar una mejor calidad de vida, para poder definitivamente conocer los riesgos a los que pudieran estar expuestos y minimizarlos, pero todavía sigue en construcción lo que tiene que ver con la ética del manejo de esta información. Dentro de la información que aparece allí, precisamente hacen referencia a la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos realizada por la UNESCO. La UNESCO se pronunció el 11 de noviembre de 1997 al respecto, diciendo que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos cualquiera que sean sus características, y precisando en que se impone que no se reduzca a los individuos a las características genéticas. Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas también fortaleció esto diciendo que nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto sea atentar contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad. Entonces, desde allí se manifiesta abordar las pruebas predictivas precisamente por el carácter que tienen de invadir la intimidad y revelar características hereditarias de una persona y predisposiciones o susceptibilidades a enfermedades y efectos que pueden acarrear, no pueden tener otra virtualidad legitimadora que el interés de la salud del individuo, o en su caso la investigación científica. Entonces ellos dicen, bueno, en lo que hay que enfocarnos es en la salud del individuo, es dirigir todas las herramientas genómicas hacia preservar la salud del individuo, y ese debe ser el interés de todos estos estudios. En el laboratorio de Jackson Laboratory, precisamente especializado en dar soluciones y estudios para enfermedades de origen genómico, el director general nos dice, o en unas publicaciones manifiesta, que las pruebas genómicas en el lugar de trabajo plantean importantes preocupaciones legales y políticas, incluida la privacidad de la información genética que muchas veces se ha discutido, por toda la información pues, que contienen y posiblemente por los efectos futuros, pero que existe una necesidad urgente de comprender sus riesgos y beneficios. Entonces, en lo que va de finales del año 2020 y lo que va este año 2021, este laboratorio, junto con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, donde está precisamente el National Human Genome Research Institute, plantearon un proyecto de estudio de implicaciones éticas, legales y sociales de pruebas genómicas en salud laboral. Yo creo que es el proyecto más importante que está ya planteado y en curso en Estados Unidos para poder conocer los efectos positivos, ¿ya? Y cómo reglamentar definitivamente todo lo que tiene que ver con pruebas genómicas, porque todo está en construcción actualmente. Y se espera pues que el estudio revele tanto los problemas como las perspectivas de las partes interesadas en esta área, de tal forma que se proporcionen prácticas sólidas y opciones políticas adecuadas, Sigue en estudio, sigue en proceso, motivo de discusión en muchos ámbitos de la salud, no solamente laboral, también desde la parte clínica.
porque es mucha la información que se está generando desde la parte de pruebas diagnósticas y preventivas, información que se tiene, pero que se busca regular. Y que actualmente ya las clínicas, por ejemplo, que hacemos estudios o donde se hacen estos estudios genéticos y genómicos, ya estamos buscando cada vez más poder regular toda esta información de tal forma que sea protegida la información del paciente y garantizar que esta información es del paciente, de nadie más. Bueno, creo que me pasó un poco de mi tiempo, pero digamos que esto era básicamente lo que quería compartirles. Muchas gracias, doctora Marcela. Muy interesante. Yo creo que tenemos como muchas inquietudes con respecto a este tema y yo les pediría a los participantes si tienen preguntas, al final vamos a dejar un espacio para responderlas. Y ahorita entonces vamos a dar la palabra al profesor Alberto Cobo, quien nos va a hablar acerca de la medicina predictiva clínica y medicina de enlace, su aporte a la salud ocupacional, un poco enlazando este tema de la genómica y la manera en que esto va a aportar a la salud ocupacional, de tal manera que podamos, nosotros los médicos ocupacionalistas somos ante todo médicos preventivos, ¿cierto? Entonces, y en eso es lo que debemos enfocarnos, en cuidar la salud de los trabajadores, en tratar personas sanas, no enfermas. Entonces, vamos a ver lo que el doctor Cobo nos tiene. Y al final, entonces, vamos a abrir un poco este panel de discusión y solucionar responder, perdón, algunas preguntas de las personas que están asistiendo. Doctor Cobo, adelante. Gracias, doctora Vivas. Muchísimas gracias a la doctora Perengués por su excelente exposición. Y nos abre un camino esa es la visión del futuro de la prevención, o sea, poder llegar a manejar genéticamente las condiciones de enfermedad y salud de tal forma de que nadie se nos enferme. Todavía estamos lejos, como decía, el 2% de las posibilidades de conocimiento del genoma humano apenas lo tenemos y falta mucho camino por recorrer. Pero este camino ya se empezó y está ligado con lo que vamos a ver ahora, que es la medicina de enlace ocupacional, que incluye la genómica, la medicina preventiva y la medicina predictiva, sobre todo la predictiva, está cimentada en cierta forma sobre el conocimiento genético. En términos de la medicina de enlace ocupacional, tenemos que decir que no somos ni la primera ni la última especialidad de la medicina o de la salud que usa el término de enlace ocupacional. Este término se acuña por allá en los años de 1960 y es un término equivalente al que hemos usado muchas veces y se ha usado en medicina cuando hablamos de medicina integral, de médicos integradores. Porque lo que busca esta medicina integrativa es precisamente ese enlace, y ese enlace es considerado hoy en día como una especialización de segundo nivel. Lo han aprovechado muy bien los psiquiatras, quienes han estructurado la psiquiatría de enlace como una forma que arranca en los hospitales, especialmente en Europa, donde la psiquiatría entra como una especialidad a interrelacionarse con los otros componentes clínicos de la atención médica del paciente. En la salud ocupacional, a nivel mundial, no somos nosotros solamente, nos hemos metido un poquito enclaustrados, en silos, y lo hablábamos en una reunión de docentes de la universidad el otro día cuando decíamos, miren, tenemos que salir de este silo de la salud ocupacional y abrirnos hacia las otras especialidades, abrirnos hacia otras ciencias médicas, porque de ellos nos nutrimos y de ellos se pueden nutrir nosotros. Nosotros no le podemos pedir a un médico, un cirujano, que tenga clara cuáles son las implicaciones ocupacionales de una riniorrafia con una malla abdominal. Así como nosotros tampoco sabemos qué es lo que tiene que hacer este cirujano y cómo toma la decisión si le pone una malla a otro. Eso es indiscutiblemente campo de la cirugía. Pero nuestro campo sí es poder asesorar a ese especialista y decirle, mire,
usted tiene con este paciente estos riesgos. Ese paciente se debe reintegrar de esta manera. Ese paciente debe cumplir con un proceso de rehabilitación así o así. Y en conjunto con las especialidades clínicas, hacer un trabajo de eso, de enlace, donde los especialistas en salud ocupacional entremos a ser parte de los grupos médicos. No podemos seguir pensando que el médico ocupacional es un especialista de segunda. No, es un especialista que tiene un espacio clínico, que tiene un espacio importante dentro de la salud pública, dentro de la salud de las comunidades, y que podemos jugar un rol mucho más grande y más interesante desde el punto de vista del manejo clínico. Vamos a ver algunos datos acerca de la medicina de enlace ocupacional y de la medicina predictiva y de medicina preventiva. Veamos lo siguiente. ¿Me quiere pasar? Ya. Ok. Como les decía al principio, cuando uno utiliza el término medicina de enlace ocupacional, lo busca en la página web, no hay muchos datos. Y nosotros que somos tan dados a mirar hacia el norte y no mirar hacia la derecha, hacia Europa, cuando uno mira hacia Europa encuentra un poquito más de datos. Esta diapositiva les muestra los componentes educativos que ha definido la Universidad Virtual Francófona. En Francia las universidades son generales, la gente entra por puntaje de punto y le dice usted va para tal universidad y punto. Entonces, estos conceptos son generales para todas las universidades. Y ellos dicen que la medicina de enlace ocupacional tiene que ser parte integral y fundamental de los actores de salud en el mundo del trabajo. Y que de esta forma el médico ocupacional que se está formando tiene que tener los componentes clínicos necesarios para poder interactuar con los otros actores de la salud en pro de la salud de los trabajadores. La gran diferencia entre la salud ocupacional y la salud pública es que nosotros trabajamos en salud ocupacional en una población que está cercada. Es una población que no cambia mucho, es una población estable, es una población de adultos. Y podemos más fácilmente integrarnos a estas poblaciones cuando nos enfocamos en ver el trabajador como un ser integral. No como un oído, no como un ojo, no como una articulación o un músculo, sino como un ser que tiene todos unos componentes, desde lo genético, lo ambiental, lo familiar, lo estructural y lo intelectual y lo social, por supuesto. Entonces, hay un estudio muy interesante de la Asociación de la Unión Europea, de la Asociación de Escuelas de Salud Ocupacional y la sección de salud ocupacional de la Unión Europea de Especialidades Médicas. Este estudio es un estudio tipo Delphi, en el que se determinó la importancia relativa de los ítems para la formación de los futuros especialistas de medicina ocupacional. Este estudio es del año 2000, está calientico. Y ellos lo que hicieron es determinar cuáles eran los riesgos ocupacionales y la salud y qué cosas eran importantes para que estos médicos ocupacionales incluyeran dentro de su ejercicio profesional. Se encontraron, dentro de los datos relevantes, dos puntos que son claves: los riesgos ocupacionales y la salud, y la promoción de la salud. Muy por encima, por ejemplo, de la legislación ocupacional, a la que aquí en Colombia le damos un énfasis absurdo. El médico ocupacional se ha convertido en un ahogadito de salud ocupacional, y me perdonan la expresión, pero nos preocupamos más por sabernos cuál decreto o cuál regulación o cuál resolución es la que tenemos que aplicar, en vez de preocuparnos más por cuáles son los riesgos ocupacionales y cuál es la promoción de esa persona dentro de la estructura de salud. Y en una segunda ronda que hicieron del Delphi, se encontraron que el primer puesto lo encontraron los riesgos para la salud y el control de esos riesgos para el diagnóstico de la enfermedad ocupacional. Cada día nos aproximamos más y vemos más cerca el cómo la enfermedad general incide dentro de la salud ocupacional y es la base para que se desarrollen otras enfermedades que tienen condiciones ocupacionales. Desde este punto de vista, es importantísimo lo que dice la doctora Perengues. Tenemos que tener un conocimiento genético de los trabajadores cuando así lo amerite, porque no puede ser usado este conocimiento en salud ocupacional
como una herramienta para discriminación laboral. Como decía un colega, inclusive, decía, miren, el trabajador ideal es el robot, porque no se queja, no cobra prestaciones sociales, trabaja 24 horas, pero no puede hacer lo que hace un ser humano. No puede tomar decisiones. No puede comprometerse, no puede mirar los riesgos. Y está en nosotros que los trabajadores sean integrales, que puedan mirar los riesgos y que no nos convirtamos simplemente en robots. Veamos un poquito de cerca este estudio. En la promoción de la salud, ¿cuáles son los aspectos importantes que ellos vieron? Decían, la promoción de los procesos de salud dentro del ambiente de trabajo. Y una necesidad de análisis de la salud para la población trabajadora. No solamente el análisis de las enfermedades ocupacionales. Es que el trabajador que está sano, y es una forma de que nosotros le podemos vender a la empresa las necesidades, el trabajador que está sano produce más. Es que no somos tan buenas personas que nos inventamos la salud ocupacional para que los trabajadores estuvieran mejor. No, las empresas operan con salud ocupacional y operan con seguridad porque eso se revierte en mejores condiciones para el trabajador y en mejores condiciones para la empresa. El tercer punto es el manejo de las agencias de promoción y las fuentes de información de salud. Es el contacto que tiene que tener este médico ocupacional fuera de su entorno laboral. Uno puede estar metido en el consultorio de la empresa viendo solamente la enfermedad profesional. Tiene que salir, tiene que interrelacionar con las EPS, con las ARLs, con los hospitales, con los médicos clínicos. Tiene que hablar con los médicos que tratan sus pacientes porque no nunca va a entender qué les está pasando. En la sección de experiencia hablan de la participación en la promoción de la salud y los programas educativos. Educar en salud no es sentar 50 trabajadores en un auditorio a darles una charla donde la mitad se agarran a dormir. Educar para la salud es poder sentarnos con el trabajador, es mirarlo integralmente, es darle la información relevante para que él la absorba y la transmita a su familia. Es informar a la familia de las condiciones médicas del trabajador. En las competencias, increíble, el primer punto lo tiene la asesoría de las necesidades de la promoción de la salud. Y el desarrollo e implementación de programas preventivos, que son importantísimos para mantener una población sana. Cuando lo vemos desde el punto de vista de la medicina del trabajo, entonces se habla del conocimiento de los principios de toxicología, ocupacional, higiene y ergonomía. Y ahí es en este campo del conocimiento donde entra la medicina genómica en el riesgo biológico. Y el tratamiento, por supuesto, de las emergencias de los traumas del trabajo. Uno no se imagina la cantidad de manejos inadecuados, no podemos decir con malos manejos, son manejos inadecuados, de un accidente de un trabajador para retornarlo rápidamente a su espacio de trabajo. Pacientes que les dicen, no, lo suyo es simplemente una fractura, lo veo en el consultorio dentro de 8 días y póngale un inmovilizador por ahora. En mi criterio, el trabajador es un deportista de alto rendimiento. Es una parte importante de él, su entrenamiento y su estado físico, porque el trabajador funciona todos los días bajo las mismas condiciones y expresiones. Entonces, si el trabajador lo dejamos que se desentrene, probablemente va a tener otras condiciones de riesgo que las que tenía antes del accidente. En la experiencia, hablamos de la conexión, del enlace, la liaison con otras especialidades que asesoran el espacio de trabajo, de la experiencia general en toxicología clínica y pues la supervisión en la salud y la seguridad. Y en la competencia, importantísimo reconocer la necesidad de la asesoría a los especialistas desde el punto de vista ambiental. Entonces, vean cómo este estudio Delphi de la Unión Europea lo que nos muestra es un médico ocupacional muy integral, es un médico ocupacional que logra mirar distinto la población trabajadora, que logra enfocarse distinto. Veamos, entonces, cómo lograr hacerlo desde el punto de vista de la medicina de enlace. Y nos tenemos que referir a los estándares tradicionales y clásicos de la medicina preventiva. Entonces, en múltiples estudios y publicaciones hay 4 etapas de la medicina preventiva. La primera, la medicina preventiva primaria, que toda la conocemos.
lo que llamaban programas verticales del ministerio y que hoy lo que buscan es reducir y eliminar factores de riesgo. Vacunación, clásica. Lo segundo, la prevención secundaria, es detectar precozmente la enfermedad en etapas tempranas para evitar que la enfermedad deteriore el paciente. Pero esa detección de la enfermedad en etapas tempranas, lo que nos dice es que el paciente ya está enfermo. Y decíamos que la función de nosotros debe ser no dejar que ese paciente se enferme. Dejemos eso ahí entre comillas y sigamos avanzando. Se habla de prevención temprana cuando limitamos el impacto negativo de la enfermedad, o sea, cuando tratamos los pacientes cardíacos, cardiópatas, hipertensos, para que no lleguen a cuidados intensivos, y la prevención cuaternaria cuando incluimos métodos que previenen o minimizan efectos de los tratamientos, por ejemplo, los tratamientos de cáncer, para que no deterioren excesivamente el paciente. Pero hay otra visión de la medicina preventiva, y esa es la que yo les quiero mostrar. Es la medicina preventiva por campos de acción, que es la medicina preventiva poblacional. Entonces, más allá de los programas verticales, tenemos que tener un control de enfermedades endémicas y epidémicas. El rol de los médicos ocupacionales en las empresas en la prevención de COVID y en la prevención de transmisión ha sido interesantísimo. Ahora la Universidad del Valle está haciendo una recopilación de los derroteros que se han seguido para control a nivel empresarial. Y eso es verdaderamente interesante porque ha sido un rol desconocido. Tan desconocido que hoy en día las entidades de salud de origen social diferente no están condicionadas dentro del personal de salud que se vacunó en segunda línea. La medicina preventiva por conglomerados es una medicina preventiva que se centra en las enfermedades de alto riesgo. Incluye la detección de PROS, incluye algo que se hace hoy desde las GPS y las medicinas prepagadas, que es la consulta inducida por programas. Entonces, al paciente que cumple 50 años recibe una llamada de su EPS y dice, vea, señor, usted tiene que ir al urólogo. Señora, a los 40 años usted debería hacerse una primera mamografía. Pero nadie le da la orden, nadie lo toma y nadie lo ve integralmente. Entonces, uno recibe llamadas de diferentes especialidades, induciendo consulta, buscando detectar enfermedad incipiente para prevenir que éstas nos convierta en un problema. Y por último, está la medicina preventiva individual, que se ha denominado medicina predictiva. Y esta última se centra en el paciente como individuo y lo que hace es gerenciar los riesgos médicos. Una presentación que hicimos en el Ministerio de Salud con la universidad, decíamos que nosotros hacíamos vigilancia epidemiológica de los riesgos médicos y nos matan allá porque se supone que la vigilancia epidemiológica no se puede hacer sino con diagnósticos. Pues resulta que no, uno puede hacer vigilancia de riesgos. Y en eso nos apoyamos en dos aspectos fundamentales. Uno, algo que está creciendo rápidamente, que es la medicina genómica predictiva. Y son mapeos genéticos para mirar esas susceptibilidades en ciertos pacientes que están exponiendo a riesgos ambientales. Y por otro lado, la medicina predictiva individual, que lo que se basa es en evaluaciones epidemiológicas, diagnosticando los riesgos y evaluando los determinantes de la salud de grupos poblacionales, centrados en un individuo con el fin de trazar perfiles de riesgo y de mejoramiento de la salud. Y esta medicina preventiva individual o medicina predictiva, para mí es el futuro de la medicina ocupacional, porque ahí es donde vamos a conjurar nosotros los diferentes condicionantes de la salud y podemos entrar a gerenciar esos riesgos que generan los condicionantes. Y uno es el riesgo biológico que está medido por la medicina genómica. La medicina genómica hoy en día todavía está arrancando y le falta todavía camino por arrancar y por condicionar muchísimos de los riesgos, pero tenemos otras herramientas, los condicionamientos ambientales, los condicionamientos de hábitos del trabajador y de la exposición ambiental. Dentro de la exposición ambiental está la exposición ocupacional. Entonces miren cómo el trabajador no lo podemos ver solamente ocupacional, tenemos que romper el espacio ocupacional y salirnos para poderlo ver de otros campos. Desde ese punto de vista, entonces, se sale uno de la definición de prevención y se establece la salud como una condición que puede cambiar y puede ser dinámica. Y ese es el concepto que nos vende Piedrola en el libro de Medicina Preventiva, donde dice, miren, es que la salud no es un estado, como dice la OPS, la OMS. La salud es un vector, donde uno hoy está completamente sano y mañana puede estar completamente muerto. No necesita y no caerse por una escalera. Pero
ese ir y venir a través de ese vector es el que nosotros podemos buscar a través de determinantes de riesgo y evitar que la persona, cuando esté a riesgo de enfermar, se enferme. Entonces, esos protocolos de seguimiento, esos análisis de tendencia de las pruebas de laboratorio, de los condicionamientos médicos, del peso, de la talla, de las exposiciones ambientales, es lo que nos permite a nosotros buscar ese punto donde está el riesgo de enfermar e intervenir dentro de ese riesgo de enfermar para mantener pacientes sanos. Para eso tenemos que interactuar con otros médicos. Si yo detecto en el examen médico preventivo, que yo no estoy de acuerdo en llamarlo ocupacional, perdón, un trabajador tiene un condicionamiento cardíaco, un riesgo cardiogénico. Ejemplo, los trabajadores que tienen herencia familiar de infartos a temprana edad. Eso implica un riesgo genético de una malformación cardíaca. Yo no voy a manejar la malformación cardíaca, yo le tengo que remitir a un cardiólogo, pero sí puedo decir, mire, aquí hay algo que no es adecuado, aquí hay algo que no está funcionando bien, por favor, valore, devuelva a mi paciente. Igual cuando el cardiólogo me manda un paciente ocupacional porque lo va a retornar al trabajo, yo tengo que determinar cuáles son mis riesgos laborales y devolvérselo al cardiólogo. Todos estos datos, entonces, nos apoyamos en los otros datos, los otros especialistas clínicos, en los determinantes genéticos, en la exposición laboral y ambiental y en los análisis de comportamiento personal y familiar. Artículos, no hay muchos, pero hay informaciones interesantes. Hay un artículo de Caicedo y otros colaboradores que se llama Overcoming Barriers to Early Disease Intervention, donde él arranca diciendo que las etapas de la medicina preventiva son las mismas que discutimos al principio, que no me gustan mucho, que es la prevención primaria, la secundaria y la intervención temprana de las enfermedades. Entonces, no nos vamos a meter aquí, pero tiene una cosa muy interesante, y es que cuando habla del paradigma de intervención temprana en salud, él ya toca unos determinantes de riesgo de enfermar. Y volvemos a hablar de la historia natural de la enfermedad. Y, muy importante, la progresión asintomática de la enfermedad, cuando estamos a riesgo, pero no nos hemos enfermado. Entonces, en esa determinación del riesgo de enfermedad habla de la susceptibilidad genética, habla de la alobiote, que es el conjunto entre el fenotipo y la parte genética, de las alteraciones fenotípicas, que son los cambios que se dan por la exposición ambiental a través de lo genético, como me explicó la doctora hace un rato. Nos habla de la historia, de la relevancia de la historia de salud, con información relevante geográfica. No podemos hacer copy-paste. No podemos coger el plan de intervención preventiva del Joint canadiense-americano y trasladarlo a Colombia porque las condiciones epidemiológicas nuestras son distintas. Nuestra población genéticamente es distinta. Entonces las manifestaciones de enfermedad van a ser distintas. Por otro lado, habla en la parte de detección temprana de unos marcadores de riesgo que deben ser altamente sensibles y específicos. Todavía no están muy bien desarrollados, pero para allá vamos. Y el mirar dónde son los puntos de contacto que tenemos que tener con esos trabajadores y con esos marcadores para poder definir que alguien está en proceso de enfermarse. Y buscar la intervención de que ese riesgo se materialice, de que esa amenaza se me convierta efectivamente en una lesión, en una enfermedad. Y por el otro lado, pues habla de la personalización de los estados de la enfermedad a través de un monitoreo de esos marcadores, de estar encima de esos pacientes y buscar soluciones adecuadas con intervenciones desde la salud y no esperando que el trabajador se nos enferme para tomar decisiones importantes. El tiempo apremia, estoy corriendo. Por último, veamos un poquito los touch points de lo que sería la medicina ocupacional de enlace. Porque además de ser algo muy interesante desde el punto de vista de la medicina ocupacional como tal, y de un espacio que como médicos ocupacionales, como especialistas de la medicina, tenemos que crearnos, entonces nos permiten integrarnos más fácilmente. Esta es, digamos que la parte práctica de la medicina ocupacional de enlace. Entonces, ¿para qué serviría la medicina ocupacional de enlace? Entonces, nos puede servir, por ejemplo,
para un paciente a riesgo de enfermar o que pueda verse enfocado a una enfermedad agravada que pueda agravarse con el trabajo. En ese caso, ¿qué haríamos? Este paciente debe ser remitido a medicina de enlace ocupacional, evaluado y devuelto a su médico tratante. La medicina de enlace nos sirve para analizar los riesgos de asegurabilidad. La medicina de seguros sigue estando en 1930. La misma glicemia, el electrocardiograma y la creatinina, que todo el mundo sabe cómo manipular los resultados de laboratorio, siguen siendo las piedras angulares de la valoración médica de riesgos. Si uno utiliza las técnicas de medicina de enlace, el análisis de riesgo y la historia y el perfil de riesgos epidemiológico, uno puede generar mejores condicionamientos para asegurabilidad de ese paciente con una ventaja que podrían tener las medicinas de seguro, y es las aseguradoras. Y es, listo, si usted se cuida, yo también le cuido el bolsillo. Porque lo que les interesa a ellos es que el paciente no se les muera antes de los 65 años. Después de los 65, ya los seguros de salud no cubren, los seguros de vida no cubren, en su gran mayoría. Y eso hace pues que después de los 65 ya es hora de que nos enfermemos de algo, que sea gripa. Bueno, por otro lado, la medicina de enlace nos puede funcionar en las recomendaciones de retorno al trabajo al final de los tratamientos médicos. Ahí es donde más problemas tienen las empresas, las ARLs y los mismos clínicos, porque generan unas recomendaciones de retorno que no están evaluadas dentro del ambiente de riesgo ocupacional. Entonces le dicen a un trabajador es que usted no puede levantar peso. Bueno, ¿cuánto peso? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? Entonces, ante la duda, lo que hacen es incapacitar al trabajador y le generan otros riesgos por desentrenamiento durante su trabajo. Somos los médicos ocupacionales que nos enfocamos en medicina ocupacional de enlace, los responsables de poder armar, con base en los riesgos ocupacionales y los riesgos clínicos, el retorno al trabajo para que ese retorno sea eficiente. En otro lugar, podemos hacer análisis de riesgos para chequeos preventivos y evitar que la gente no enferme. El ausentismo ocupacional es una de las grandes preocupaciones de todas las industrias, las pequeñas, las grandes y las medianas. Y por qué no decirlo de los trabajadores independientes. Porque el trabajador independiente el día que se enferma no come. Entonces el análisis de riesgos y el control de la salud del trabajador es una parte importantísima de la medicina ocupacional de enlace. Podemos hacer asesoría ocupacional para el paciente crónicamente enfermo, el paciente con cáncer, el paciente con unas enfermedades autoinmunes, el paciente con enfermedades cardiológicas crónicas. El paciente con cualquier enfermedad crónica requiere unos condicionamientos para su trabajo. No quiere decir que el paciente no pueda funcionar y que no pueda trabajar. La gente necesita, el ser humano necesita hacer algo que se siente importante, que se siente aportando a su vida. Y trabajar es una de las cosas que le sienten a uno que está funcionando en su vida personal y laboral. Entonces, tenemos que buscar la forma a través de ese contacto con el especialista y esa interrelación entre la salud ocupacional y el especialista clínico para que ese paciente pueda retornar al trabajo bajo unas condiciones específicas. El ejemplo de esto son los pacientes psiquiátricos. Todo el mundo, apenas le hacen un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica a un paciente en una empresa, lo primero que dicen es que lo incapaciten bastante para pensionarlo. No, eso no es cierto. Los pacientes psiquiátricos pueden trabajar y si hay un control adecuado y un control de riesgos adecuado, el paciente puede ser totalmente funcional en su trabajo. Entonces, es una enfermedad crónica como cualquier otra y se puede tener en el trabajo. Podemos hacer evaluación del paciente ambulatorio con enfermedad de origen desconocido. Muchas de las enfermedades de origen desconocido que les arrancan la cabeza al clínico tienen un origen ocupacional y el clínico no tiene por qué conocerlo. Entonces, podemos hacer parte de ese grupo que evalúa la enfermedad de origen desconocido, con el fin de interactuar con los otros clínicos y hacer otras cosas. Y por último, podemos hacer la asesoría del médico tratante para el egreso del paciente hospitalizado con enfermedad general, que en un momento dado puede incidir en su desarrollo laboral en periodos cortos de tiempo. De esta forma, miran que esa mal llamada subespecialidad, se llama especialidades de segundo nivel hoy en día, como la medicina de enlace ocupacional, es una herramienta que puede ser manejada por el médico ocupacional en pro de tener un mejor estado de salud de los trabajadores y una ampliación del horizonte laboral para todos los que practican medicina ocupacional hoy en día. Bueno, muchísimas gracias. Quería dejarlos con una reflexión. Y dicen
en Overcoming Barriers to Early Disease Intervention, que para aprovechar las ventanas efectivas de la intervención predictiva de la enfermedad debemos poner especial atención en la salud en lugar de la enfermedad, mejorar los resultados finales en lugar de soluciones para reducir los síntomas y coordinar el cuidado médico en contraposición a cuidar la multiplicación de la enfermedad. Prevenir, y esto ya no es de Caicedo, sino esto es mío, dice: prevenirnos contra enfermedades es mantener un mundo libre de ellas y evitar que las personas se enfermen. Como última diapositiva, los dejo para pensar un artículo que sacó editorial del doctor David Shachet del American Canadian Medical Journal, y tiene 3 puntos interesantes. Dice: la medicina preventiva es absolutamente asertiva, porque nosotros lo que hacemos es convencer a la gente de que cuide. E inclusive lo hacemos por la fuerza, cuando ponemos leyes que hay que utilizar los cinturones de seguridad y el casco en las motos. Son condiciones de medicina preventiva invocadas a la fuerza. Y los individuos a veces nos perciben como si fuéramos legalistas. En segundo lugar, la medicina preventiva es presuntuosa, porque nosotros confiamos que con las intervenciones en medicina preventiva y predictiva somos capaces de cambiar el mundo. Bueno, ¿quién no quiere cambiar el mundo? Y finalmente, la medicina preventiva es dominante, porque cuestiona los valores de las recomendaciones clínicas curativas. Pero aunque uno puede decirle a la medicina curativa lo mismo, que es asertiva, que es presuntuosa y dominante, y si no, miremos la estructura que podría tener un especialista clínico de alto turmequé, como digo yo, realmente son las especialidades clínicas y las especialidades como la medicina preventiva y la medicina ocupacional. Son especialidades fundamentalmente diferentes que se enfocan en condiciones distintas de los individuos, pero que pueden convivir conjuntamente y que se pueden complementar efectivamente para la mejor salud de las poblaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables. Espero haber recuperado un poquito el tiempo, haberme comido un poquito de tiempo más. Gracias, doctor Cobo. Pues es un tema muy novedoso y muy interesante. Me llamó mucho la atención la parte de genómica, y usted hablaba de que este conocimiento genético debía tenerse cuando así se amerite. ¿Cuándo se amerita hacer la solicitud de un examen médico a un paciente o a un trabajador? Cuando tengamos condiciones médicas que sospechemos que puedan tener un componente genético y que puedan contribuir a la historia clínica y al desarrollo de la enfermedad de ese trabajador. Para eso tenemos que apoyarnos en la gente que sabe de genómica, porque, como decía la doctora Perengues, la genómica está en desarrollo. Es muy, muy nueva, es muy, muy costosa, pero es importante poder mirarla con otros ojos. Yo la veo como un futuro. Cuando nos apoyemos en el clínico para manejar una enfermedad ocupacional que no nos está dando, que no podemos manejar, que no sabemos qué le está pasando al individuo, tenemos que apoyarnos en los clínicos. Y a veces ellos y nosotros podemos tomar decisiones sobre la necesidad de pruebas genéticas y confirmar a través de las pruebas genómicas de si hay una enfermedad genética intermedia, por ejemplo, un lupus. A veces no se puede ver clínicamente cuando son esos lupus soterrados, o una enfermedad como el Sjögren, por ejemplo, que es de difícil diagnóstico en los estadios iniciales y que puede afectar al individuo en todo su desarrollo muscular y articular dentro de la parte ocupacional. Pero bueno, digamos que sospechamos, tenemos el trabajador en la empresa y se sospecha de un Sjögren, podríamos pedir este examen. Y yo sí quiero hacerle la pregunta a la doctora Marcela: ¿cuál es el costo de estos exámenes? Porque eso podría ser una limitante. Bueno, tocas un punto importante, no solamente por el costo, sino por las características de estos exámenes. Los exámenes genéticos normalmente pues, se clasifican de acuerdo a los tipos
a lo que queremos saber. Entonces, yo puedo hacer un examen de genoma completo, ya donde tengo toda la información genética del individuo. Puedo hacer un examen de exoma, donde tengo toda la información codificante del individuo. Y puedo hacer un examen en un gen único, ya en un gen que me interesa, que conozco que está asociada con la enfermedad de alta sospecha clínica. ¿Ya? Cuando yo hago una secuenciación de genoma completo u exoma completo, es un estudio que se hace una vez en la vida. Nuestro genoma no cambia desde que nacemos hasta que morimos, ¿ya? Nuestra información genética es la misma. Entonces, son exámenes que se hacen una vez en la vida. Un estudio de genoma completo puede estar en alrededor de los $2.000 actualmente. Es un precio que en realidad ha bajado mucho a una velocidad bastante rápida, gracias al gran desarrollo de tecnologías que ha habido en los últimos 15 años. ¿Ya? Ha permitido desarrollar tecnologías mucho más eficientes que ha permitido bajar estos costos. Actualmente estamos hablando de $2.000 que ya son asequibles para algunas personas dentro de la población. Ya hay personas que secuencian su genoma de manera preventiva. Y una secuenciación de exoma completo puede estar alrededor de los $1.000, $1.500. ¿Ya? Un estudio de un gen único por estas nuevas tecnologías puede estar alrededor de los $800. ¿Ya? Pero se hacen una vez en la vida. Entonces, cuando queremos hacer un estudio genético a unos individuos o a una población en particular para evaluar determinados tipos de riesgo, es un estudio que hacemos una única vez. Entonces, no es una inversión como en chequeos médicos preventivos o etcétera, que se hacen cada año, cada 6 meses, cada 2 años. Acá se hace una sola vez y la idea sí es, yo pienso que el punto clave no es tanto hacer el estudio. Es clave saber qué se va a hacer con la información que se obtenga del estudio. Eso es lo más importante y en lo que se debe centrar precisamente el médico. Finalmente, ya sea desde el médico genetista o el médico especialista, pues ordena la prueba, le va a llegar un resultado, pero tiene que saber cómo aborda el paciente con ese resultado, desde la parte psicológica, la parte emocional, desde la parte de su salud, pero no solamente su salud, sino también la de su familia, porque estamos hablando que estas pruebas nos dan resultados de enfermedades hereditarias. Por lo tanto, si yo tengo un riesgo, mis hijos también lo pueden tener, mis papás, mis hermanos lo tienen. Ya, digamos que es un contexto bastante amplio. Gracias, doctora Marcela. Bueno, y doctor, ¿cuál es ese problema que tenemos nosotros con los especialistas? Hablábamos la otra vez del problema tan grande que tenemos los médicos ocupacionales, sobre todo cuando estamos en empresas y nos mandan a un trabajador con unas recomendaciones, un especialista que no conoce la empresa, que no conoce los riesgos a los cuales está expuesto el paciente, que no conoce el puesto de trabajo y nos manda con unas recomendaciones escritas de lo que debemos hacer con ese paciente y vemos las recomendaciones y nosotros decimos, bueno, ¿aquí qué voy a hacer? ¿Cómo abordamos esto? Bueno, mira, ese es uno de los approach que tiene la medicina de enlace ocupacionales. Ir antes de que el médico clínico nos envíe ese paciente, y yo era de los médicos ocupacionales que recibía las indicaciones del médico clínico, decía, este tipo no sabe un chorizo, qué bruto, ¿cómo manda esas recomendaciones? No tiene, ni es bruto, ni cómo manda las recomendaciones. No tiene las herramientas para hacerlo. No tiene por qué tener el conocimiento de los riesgos ocupacionales. Él estudió para otra cosa. Entonces, ahí es donde el médico ocupacional tiene que buscar un espacio clínico. Yo les decía, la medicina ocupacional se ha perrateado. Los especialistas ocupacionales se han dedicado a hacer exámenes de ingreso, retiro y periódicos a 3 pesos y nos quedamos ahí. Pero el campo es mucho más amplio. La interacción con el clínico debe permitir que ese clínico tenga la confianza de mandarle al paciente o mandarle la consulta, no al médico empresarial. El médico empresarial está muy enredado y muy complicado con lo que tiene que ver en la empresa. A un médico ocupacional
que esté en la parte clínica, que haga enlace ocupacional y que le diga, mira, tengo este paciente, ¿cómo lo retorno? Los retornos al trabajo son entre el 40 y el 50% fallidos. Y son fallidos porque no se retorna en el momento adecuado y no se retorna con las condiciones adecuadas. Entonces, ahí es donde ese médico ocupacional puede interactuar con el médico clínico. Ahí es donde ese médico ocupacional puede aportar. No es que nos mande el paciente y nos quedemos nosotros con el paciente. No, yo simplemente voy a emitir un concepto ocupacional sobre un paciente clínico, conociendo ya las condiciones empresariales. Porque ya de médico ocupacional a ocupacional sí podemos llamarnos y decirnos, mira, vos sos el médico de tal empresa, este paciente qué hace, cómo funciona, y clínicamente yo evalúo el paciente y le doy unas recomendaciones. Pero unas recomendaciones aterrizadas desde lo ocupacional. Entonces, no es que hay una disrupción en el manejo clínico del paciente. Y ese es un espacio que tenemos que llenar. Y la obligación de llenarlo es de los ocupacionales, no del clínico. Porque el clínico estudió su medicina clínica para hacer clínica, no para ser ocupacional. Entonces yo pienso que no es un problema, es un vacío que hay que llenar. Ok, gracias. Bueno, hay personas que están solicitando la palabra. Le voy a dar la palabra a Marta Patricia Osorio, quien pidió la palabra, y el profesor Julio César Montoya, que nos está acompañando también, director de posgrados de la Escuela de Ciencias Básicas. Entonces vamos a darle la palabra a Marta Patricia Osorio para que haga su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Alcancé a escribir algo ahí, pero bueno, claro, es muy importante y necesario, me parece, lo que decía el doctor Cobo, pero yo acabo de hacer un posgrado en Ciencia y Seguridad del Trabajo, pero no tengo la práctica todavía. Y sí, qué bueno poder coger ese paciente o ese empleado y hacer un examen de estos, pero también está la otra parte de la que la doctora Marcela explicaba. Entonces yo pienso que en ese orden de ideas tocaría hacer como una lista de chequeo, digamos, de acuerdo a los antecedentes del paciente, de acuerdo a su familia, de todo lo que está alrededor, para poder ubicar lo que la doctora Marcela dice, a quién se lo van a hacer y qué se va a hacer con esos resultados, porque la conclusión final es que yo con esos resultados pueda hacer algo, porque no es por mandar, además de que es un costo que no va a asumir una organización, una empresa, y uno como paciente no lo va a asumir, y el ARL, la empresa de riesgos, tampoco lo va a asumir, porque igual, si el paciente, hablemoslo así, si el paciente tiene de pronto una tendencia a algo, lo que hacen es decirle, bueno, qué pena, pero no se puede contratar o algo, porque tampoco se puede hablar de unos exámenes que se hacen antes, porque eso va en contra de la norma, porque sería ya limitar a una persona para darle un cargo para trabajar, pues. Esa es una parte. La otra es, sí, lo que decía el doctor, como médico, el médico llega y dice, este paciente no puede hacer estas actividades. El especialista en medicina laboral es el que debe mirar dónde se puede ubicar esa persona. Si dentro de la empresa ya lo han mirado todas las áreas y no hay dónde ubicarlo, ya la norma le da el permiso a la empresa a través de unas leyes para mirar a ver qué hace ya con el paciente. Pero eso es, sí, lo que decía el doctor es verdad, ¿no? Y es como cuando uno le llega, el juez dice, dele tal medicamento y uno dice, esa vaina no sirve para eso. Ese no sabe. Es lo mismo que pasa porque no saben o no están bien orientados, no saben de medicina. Pero yo pienso, esas dos cosas que quería decir y me parece muy bueno el tema, gracias, porque de todos modos son temas que la verdad yo no queda estado un tema de lo que la doctora Marcela habló y unido a lo que es la salud ocupacional me parece una parte clave, pero sí tocaría hacer otras cosas que todavía no se han hecho para poder ubicar. Gracias. Muchas gracias, Marta. Entonces, en este orden de intervenciones, el profesor Julio César Montoya pide la palabra. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y excelente la conferencia. Como decía la última persona que intervino, pues esa conexión realmente desde el abordaje médico en la genómica hacia lo que va a salud ocupacional, muy interesante.
y ahí hay todo, pues unos retos. Quería felicitar realmente a la Escuela de Salud Pública, a la profe Marta, a toda la escuela por estos foros que realizan permanentemente tan interesantes. Y simplemente anotar un poco con respecto a lo de los costos que mencionaba alguien. Cuando estos exomas o estos análisis se van a hacer asociados a algunos proyectos y algunos proyectos pues, involucran pacientes e instituciones, los costos han bajado considerablemente. Yo no tengo la cifra exactamente, pero sé que en un momento dado, una alianza con una institución o con un proyecto con la Universidad del Valle, los costos pueden bajar bastante. Los profesores han estado, los colegas del grupo que han estado enviando esto a Estados Unidos, a Corea, incluso también lo mandan. Y eso pues ha bajado muchísimo, simplemente de ese comentario. Y cualquier cosa también, pues con mucho gusto en los grupos de ciencias, de la Escuela de Ciencias Básicas, en biomédica, pues hay mucha gente trabajando en todos estos aspectos. Gracias. Gracias, profesor Julio César. Ha solicitado hacer una pregunta Harold Taborda. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Interesante este foro. Y al doctor Cobo y a la doctora Marcela, el enfoque que muestran en sus conferencias es muy interesante frente a los nuevos retos de la salud ocupacional o la salud en el trabajo, teniendo en cuenta la parte genómica o genética. Yo soy fonoaudiólogo. Digamos que me llegó la invitación porque tuve la oportunidad de hace algún tiempo también haber asistido a un foro de la Universidad del Valle. Yo vivo en Bogotá. Yo soy, mm, yo soy especialista en salud ocupacional de la Universidad Nacional. Mi pregunta es la siguiente. Em, digamos que en ambas exposiciones es clara la importancia de poder hacer una conexión entre lo ocupacional y la parte genómica o el estudio genético. Pero me nace la inquietud y el doctor Cobo lo expresaba, puesto que ahora los que se especializan o los que buscan este nuevo campo lo están buscando solamente es por una licencia, por generar quizás, o más bien emplearse en la seguridad y salud en el trabajo, pero desde el punto de vista legal, quizás yo lo veo así, lo he analizado así, hay muchos vacíos en el cómo realmente hacer que los trabajadores o los futuros trabajadores o los que están actualmente vinculados a un trabajo tengan realmente un buen chequeo médico. Entonces, mi pregunta es, realmente, ¿cómo asegurar que todo esto no genere o no vaya a propiciar dificultades frente a lo que realmente la empresa exige al trabajador? ¿Por qué? Porque generalmente, o en la experiencia que quizás poca que tengo en el tema, vemos que muchos trabajadores ni siquiera son identificados como trabajadores con factores de riesgo. Y lo digo por los tiempos que se dan en las consultas, por el desconocimiento quizás que se tiene de los mismos médicos de los exámenes de otras especialidades como la mía, que en este caso la fonoaudiología o la fisioterapia. No por quizás la falta de, no, perdón, más bien el desconocimiento quizás por la falta de interacción entre los mismos profesionales. Y entonces, y la última parte también es que quizás en las universidades no hay ese enfoque. Si usted va a hacer un examen ocupacional, hágalo así. O cuando yo
de pronto he tenido la oportunidad de estar como en este contexto, es legislación, sistemas de gestión, riesgos ocupacionales y la intervención en el lugar de trabajo, pero no lo que se necesita hacer antes de ir a intervenir los riesgos. Entonces, en su experiencia, doctor Cobos, y la forma como también lo ve la doctora Marcela, ¿cómo podemos vincular esa parte? Academia, que guíe bien a los futuros especialistas o a los futuros magíster, y que realmente exista esa conexión entre los profesionales y que no haga cada uno el trabajo por separado. Muchas gracias. Profesor Cobo. Gracias, Marta. Bueno, muchas gracias por la intervención. Muy interesante la pregunta. Realmente en salud ocupacional nos tenemos que estar reinventando porque la tendencia al cambio es constante y cambia las condiciones en que los saludistas ocupacionales tenemos que trabajar. En la formación de los médicos ocupacionales se enfoca desde diferentes puntos de vista y yo no podría criticar la formación de una u otra institución. Lo que sí puedo criticar es la generación de las licencias, porque no se discrimina entre el médico ocupacional especialista, el médico ocupacional con maestría o el médico en gerencia ocupacional, que es el otro título que existe en el mercado. Y se le da una licencia en medicina del trabajo, medicina ocupacional o medicina de seguridad y salud en el trabajo a todos por igual. Yo pienso que es necesario que cambie la estructura desde el punto de vista de las licencias, pero también es necesario que desde la academia empecemos a buscar espacios donde podamos tener mayor conocimiento y mayor aplicabilidad de áreas de la salud ocupacional que hoy en día no tenemos. La Escuela de Salud Pública de la Universidad ya se llama Escuela de Salud Pública y Medicina Preventiva. Y es una pelea que venimos dando muchísimos docentes en que, bueno, ¿cuál es ¿dónde vamos a meter la parte de medicina preventiva? Porque la otra parte de la moneda es el tiempo que tenemos para poder formar los especialistas y los máster en salud ocupacional. El médico ocupacional tiene que ser mucho más integral y en mi criterio debe ser mucho más clínico. Pero los médicos ocupacionales que hacemos clínica somos unos bichos raros, igual que los saludistas públicos que hacen clínica. Si uno ve los currículos de medicina preventiva y de medicina ocupacional de enlace en la Unión Europea, uno ve que la base es la salud pública y la salud ocupacional. Hay un módulo muy fuerte de salud pública, hay un módulo muy fuerte de salud ocupacional y hay un módulo clínico que toma un año adicional. Es que la medicina preventiva en Europa es una especialidad de 4 años, pero de los cuales 2 años y medio se van en lo que formamos nosotros la gente en salud pública y en salud ocupacional. Y desde otro punto de vista somos los ocupacionalistas los que tenemos la licencia para poder ejercer la medicina preventiva. Es quizá la segunda especialidad en Colombia que requiere una licencia para poder ejercer esa especialidad de la medicina ocupacional. La primera es la anestesiología. Entonces, para uno emitir un concepto, para uno poder montarse en un bus de manejo clínico del paciente, pues tiene que tener algunos skills adicionales a los que le da a uno la institución académica. Y hay que empezar a poner pildoritas, y una de las píldoras son precisamente estos foros donde miramos aspectos que no podemos ver claramente en la formación académica normal. Creo que este es un camino para empezar y un camino por recorrer, y está en la mano de todos los ocupacionalistas en empezar a incursionar en este tipo de cosas y formarnos en este tipo de subespecialidades o especialidades de segundo nivel que nos permitan interactuar de igual a igual con un cirujano, con un internista, con un psiquiatra, con un ginecólogo. Y como tesoro de la corona, podríamos decir, por ejemplo, que hoy en día en Colombia y a nivel latinoamericano no hay ninguna regulación, ninguna guía sobre el manejo de la mujer embarazada y la relación con el trabajo, por ejemplo. Entonces, los ginecólogos se ven en ascuas y terminan incapacitando a la señora al final de su embarazo. Porque aplican el dicho, si no se abstente, y me abstengo de mandarla a trabajar porque es el camino más fácil. Y eso implica que la señora deje ganar los turnos, se deja ganar los recargos, si hay un incentivo laboral ya no lo tiene,
hay un montón de condicionamientos, tanto económicos como científicos, que nos implican a movernos en esta dirección. Por eso, pues personalmente considero que esta es una de las áreas de la medicina ocupacional en que tenemos que hacer énfasis y tratar de sacarlo adelante. No sé si eso Gracias, responde a tu pregunta. gracias, doctor Coe, por la intervención. El profesor Julio César Mateus, quien es el director, el coordinador de extensión de la Escuela de Salud Pública, pidió la palabra. Profesor, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Cobo. Muchas gracias, doctora Marcela. El tema definitivamente es un tema muy interesante. Yo creo que es un área que se está abriendo a la medicina preventiva y pues en este caso aplicado a lo laboral. A la pregunta anterior yo quería responderle a la persona que definitivamente hay veces los pensus no alcanzan en el tiempo de formación y precisamente este es un espacio creado para poder, y está abierto la Oficina de Extensión y Proyección Social de la Escuela de Salud Pública a que hayan cursos de formación continuada y que egresados de los programas puedan tener esta oportunidad. Y entonces al doctor Cobo y a la doctora Marcela les pido muy comedidamente que ojalá piensen en esa necesidad y que podamos ofrecer a través de este espacio cursos de formación continuada a egresados específicamente para complementar su formación. Es a veces muy difícil predecir qué se viene hacia el futuro y cómo va a cambiar el ejercicio de una profesión. Entonces, estos cursos son suficientemente apropiados como para empezar también en esa tónica de complementar o de actualizar formación. Entonces, a eso los invito. Aquí está el espacio abierto. Nuestra oficina está atenta a esto y a brindar el apoyo que podamos. Eso era por un lado para comentarle también un poco a la inquietud anterior. Y quería preguntarles también si con base en este enfoque ya existen experiencias de intervención efectiva en empresas o a nivel ya sea de trabajadores individuales o de intervenciones colectivas que hayan tenido, que se hayan realizado y cuál ha sido la efectividad y si tienen algún ejemplo específico. Yo sé que ya vamos a cumplir el tiempo, pero si tienen algún ejemplo específico de que se ha logrado hacer un buen enfoque y se ha logrado verdaderamente una prevención o un manejo adecuado de una exposición laboral con este enfoque. Gracias. Profe Cobo. Listo, doctora Marta. Bueno, sí, doctor Julio César. Sí hay experiencias positivas. En lo personal, ahí tengo una experiencia positiva que fue presentada al Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Instituto Nacional de Salud y las Escuelas de Salud Pública en Bogotá como una iniciativa para impulsar medicina preventiva en las empresas. Estas iniciativas han dado unos resultados positivos, pero requieren de una inversión inicial fuerte por parte de las empresas, porque la plata se recupera a través de control de ausentismo y de riesgos. Hay varias empresas, hay 3 empresas aquí en Cali que yo conozco que tienen programas de medicina preventiva instaurados. Pues no quisiera dar nombres aquí en el foro, pero son empresas que le han jugado a la prevención y que tienen indicadores de ausentismo muy por debajo de la mediana del sector manufacturero. O sea, indicadores que alcanzan al 50, al 60% del sector. Entonces, sí hay iniciativas. Me enorgullece que 2 de estas iniciativas son de egresados de la universidad, de la Maestría de Salud Ocupacional, y sí dan rendimientos y sí se puede hacer, pero requiere del compromiso tanto del médico ocupacional, de las empresas, como de la empresa misma, que esté dispuesta a jugarle y apostarle a la salud de los trabajadores, y es responsabilidad nuestra vender el cuento. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos para terminar.
Por acá había una pregunta de Rodrigo Daza, quien pregunta si se sabe el grado de interacción con el Ministerio de Trabajo o ha dicho algo o las ARLs con respecto a este tema. No sé si se refiere a lo de medicina de enlace o a la parte de genómica. Pensaría que es a lo de genómica, Marta. Ok. Doctora Perengues. Pues la verdad, que se hayan pronunciado, ¿no? Hace rato incluso le respondíamos por el chat, doctor, con una pregunta respecto a si está reglamentada en Colombia la aplicación de la genómica. Los acercamientos que se han hecho desde la parte que tiene que ver con genética, más que con medicina del trabajo, desafortunadamente, digamos que solamente se ha limitado a la parte de salud. Digamos que en salud, si en salud, desde el Ministerio de Salud, apenas este año, a finales de este año, del año pasado, logramos incluir unos estudios genómicos tumorales que no eran cubiertos por el sistema de salud, apenas se logró el año pasado, a finales del año pasado. La parte preventiva definitivamente no la contemplan todavía dentro de la inversión que se requeriría para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y finalmente es un reto hacer entender que si invertimos en prevención, desde cualquier ámbito, prevención, definitivamente los costos asociados a la atención en salud van a ser mucho menores que si no hacemos esa inversión. Por ahí es donde se ha estado tratando de llegar hacia la parte del gobierno, mostrándoles esas estrategias preventivas que se pueden hacer, pero la verdad en salud es muy difícil. Desde el trabajo es las iniciativas que ya tienen diferentes empresas o diferentes clínicas. Inbanaco tiene en este momento una iniciativa en ese campo, pero en realidad directamente con el ministerio sé que han sido los alcances limitados, y más en lo que tiene que ver con genómica. Y la justificación que dan es el precio, ¿no? Precisamente el precio de los estudios. Siguen siendo muy altos y no ven como todavía no, para ellos no es tangible el beneficio de esta inversión. Ok, muchas gracias, doctora Marcela. Bueno, doctor Cobo, pienso que ya es momento de ir cerrando. Doctora Marcela, agradecemos muchísimo su participación. Ha sido un tema muy interesante, muy novedoso. Doctor Cobo, agradecemos también su participación, pero este es el momento en que le doy la palabra para que pues cerremos con las conclusiones de este tema, que es un chicle, es suyo, y por eso está aquí, porque siempre se ha preocupado, ¿cierto?, por esta parte de la salud ocupacional en lo que compete a la medicina preventiva. Y como les decía al inicio del foro, de nosotros lograr que un trabajador que ingresa sano a una empresa no se nos enferme, que no tengamos que tratar con enfermos, sino que mantengamos a ese trabajador que nos llegó con muy buena salud y que salga de la empresa igual, ¿no? Con muy buena salud, y todo debido a todos esos programas de medicina preventiva que implementamos dentro de la empresa. ¿Es doctor Cobo? Muchas gracias, doctora Marta. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante, inclusive más interesante que las conferencias, la discusión que se ha tenido alrededor del tema. Son áreas de la medicina que están arrancando, son áreas de la medicina ocupacional que apenas estamos viendo. Genómica tiene todo el campo del mundo para crecer, ha crecido tan rápido que tenemos vacunas genómicas ya para COVID, y cuando antes no las teníamos, hace 3 años no estaban en el mercado. El énfasis de la medicina preventiva y de la genómica y de la medicina predictiva es
mantener nuestra gente sana. Y creo que una de las funciones que tenemos los saludistas, sean ocupacionales, públicos, administradores de salud, etcétera, es fijarnos no en la enfermedad, sino en la salud. Y eso es lo que tratamos de hacer desde la escuela. Yo pienso que como decía el doctor Julio César, es probable que podamos tener áreas de extensión en este tipo de temas. Y ¿por qué no una subespecialidad, una especialidad de segundo nivel corta que pudiera ser y generar un grupo de interés crítico dentro de que tenga como herramientas la genómica, la ambiental, la medicina preventiva, la medicina predictiva y todos los factores de riesgo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por sus contribuciones. Nos nutren cantidades como institución, como universidad y como personas. Ahí les mandamos los emails de la doctora Marcela y el mío. Siéntanse en libertad de escribirnos. No tenemos la verdad revelada y hay muchas cosas todavía que quedan por hacer. Pero de ustedes y de nosotros es el camino que tenemos por delante. Muchísimas gracias a la universidad por la oportunidad de expresar aquí nuestras ideas. Doctora Marta, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes por haber asistido y aguantarnos todas las locuras que tenemos en la cabeza. Mil gracias. Bueno, gracias, doctor Cobo. Muchísimas gracias a todos ustedes. En nombre de la Escuela de Salud Pública, de la Maestría de Salud Ocupacional, les damos las gracias por su asistencia y esperamos sigan participando en todos los eventos que se programan desde la escuela. Muchísimas gracias por su atención y por su presencia. A propósito de nuevos eventos, mañana de 10 a 12 del día vamos a hablar de cómo están regulándose las urgencias y la emergencia en Cali, en un evento que tenemos que se llama La Comunidad Pregunta. Entonces están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Muy amables, que estén muy bien. Gracias, doctor.